buenas tardes, estimados amigos del Instituto de Salud Nacional de Salud del Niño. El día de hoy, lunes 17 de agosto del año 2020, vamos a dar continuidad a esta serie de presentaciones a través de telecapacitación. En esta oportunidad, hemos invitado del servicio de odontopediatría a la cirujano dentista especialista Lourdes Mota Martínez. Ella ha preparado un tema de mucho interés que va a compartir con cada uno de ustedes. Muy bien, doctora Lourdes Mota, el público la está esperando. Muchas gracias, buenos días. Bueno, buenas tardes porque ya estamos 1 de la tarde. Bueno, es un gusto compartir con ustedes el trabajo que realizamos en el servicio de ortodoncia y ortopedia maxilar en la unidad de fisura labio-alveolo-palatina. Yo pertenezco al departamento de odontoestomatología y bueno, esta tarde vamos a ver el tema de lo que es fisura labio-alveolo-palatina durante el primer año de vida. Bueno, primero comenzaremos por el término que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, labio leporino, el cual es un término quizás un poco no adecuado. Es mejor utilizar un término más médico, el cual es la fisura labial, ya pudiendo ser la fisura labial unilateral, bilateral, combinada, ya pudiendo abarcar lo que es el paladar, ¿no? Entonces es un término más usado en este tiempo porque no es un término un poco considerándose a un término comparándose a un animal, ¿no? Que es un labio de liebre, el término de labio leporino. Bueno, hay muchos mitos, muchas creencias. Muchos pensaban antiguamente que durante el oscurantismo se pensaba que aquellos pacientes que habían sido asustados por la liebre, sus hijos iban a padecer este defecto. Si alguna vez alguna mujer durante el embarazo había visto algún eclipse y no se había protegido con un objeto metálico, sus niños podían padecer este problema de fisura. Son creencias, mitos, pero sabemos que el problema del labio fisurado se produce más por una combinación, por una mezcla de factores genéticos y medioambientales. Bueno, ya tenemos que en el antiguo Perú tenemos los huacos retratos en el cual ya se veía esta alteración, como es la fisura labial, la unilateral, la bilateral. Nuestros huacos retratos ya representan este problema en nuestro antiguo Perú, ¿no? En sí, el origen de las fisuras, normalmente la formación, ¿no? Es de la cara, la armonía morfológica facial de recién nacido, es el resultado de una serie compleja de procesos embriológicos que involucran extensas migraciones celulares, interacciones de tejido, crecimiento celular y diferencia entre ellos. La variación de esta sucesión ordenada de eventos dará como resultado una alteración morfológica externa o una denominada malformación congénita o anomalía congénita. Durante la 4ª semana de vida intrauterina, las células desprendidas de la cresta neural migran a la región facial donde se asocia al epitelio ectodérmico para constituir los procesos faciales. El embrión humano es típico embrión somítico, posee cola, cavidad buconasal, denominada estomodeo. Se halla rodeada de 5 brotes que desprenden del primer arco braquial. Es que entre la 4ª y 8ª semana vemos la formación de los procesos frontonasales, frontomaxilares y frontomandibulares, los cuales va a ser único el proceso frontonasal, el proceso maxilares que son dos y los procesos mandibulares que también son dobles, ¿no? Acá vemos que de la frontonasal se va a formar también los procesos nasales medios y los procesos nasales laterales. La formación del paladar secundario se da entre las 8 y 12 semanas, ¿no? En el cual en la 8ª semana todavía tenemos una abertura, va a ir en el cierre, en la 9ª semana ya vemos
la formación del paladar en la parte anterior y en la 10ª semana la formación completa. En cuanto al aspecto epidemiológico, más o menos a nivel mundial, su frecuencia mundial es de un paciente por cada 1000 nacidos vivos. En el Perú es un promedio de por cada 700 nacidos vivos, un paciente con fisura labio-alveolo-palatina. Y los factores de riesgo que puede estar asociado: primigestas menores de 20 años, historia familiar de malformaciones debido al labio y al paladar. Existe riesgo aumentado en aquellas embarazadas que fuman, beben alcohol o ingieren medicamentos tipo AINES o anticonceptivos orales o que están expuestas a radiaciones. Padres que trabajan con productos agrícolas y madres con patologías crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, que hayan pasado por periodos importantes de estrés durante el embarazo, ¿no? O algún cuadro clínico infeccioso. La verdad es que son muchas cosas que podrían ser las causantes, pero no está específicamente determinado cuáles exactamente, ¿no? Atribuyen también la deficiencia del ácido fólico durante la formación, ¿no? Y bueno, el estrés también durante la formación del bebé, ¿no? En una encuesta que hicimos hace unos años en el hospital a todos los pacientes que llegaban, vimos cuál era la cantidad, si era más niños de sexo femenino o de sexo masculino los que tenían este padecimiento, ¿no? Y casi tuvimos los resultados, y sí, fueron los resultados en que observamos en diferentes artículos, revistas, que tienen, ¿no? Determinan cuál es la mayor incidencia en el sexo femenino y masculino. Y tenemos que en un 61% fueron de sexo masculino, con un 39% de sexo femenino, ¿no? Y aquellos que tenían antecedentes familiares solamente fueron un 19%, el resto no tenía ningún tipo de relación, ningún familiar que haya padecido la fisura labio-alveolo-palatina, fue un 81%, los cuales no tuvieron antecedentes familiares, ¿no? Y en cuanto a la edad de la madre, que muchas veces uno dice, dependiendo de la edad de la madre, puede ser que salgan los niños con fisura. Tuvimos que en un 38% tuvimos aquellas madres que estuvieron en el intervalo de entre 23 y 30 años, que es una edad promedio reproductiva en el Perú. Tenemos en un 21% de 31 a 35 años, la mamá que tuvo mayor edad de 41 años, un 1%. Y de menor edad de 15 a 18 años, solamente un 8%. Y el tipo de fisura, la que más tenemos, la mayor incidencia, es la fisura labio-alveolo-palatina unilateral, seguida de la bilateral. Tenemos la palatina, fisura palatina aislada solamente en un 13% y la submucosa en un 3%, que es muy poco se observa, ¿no? Y en cuanto al tipo de fisura unilateral, que fue de mayor incidencia, tenemos que la mayoría fueron del lado izquierda en un 66% y un 34% del lado derecho. En cuanto a la clasificación de las fisuras, vamos a encontrar muchas clasificaciones en los libros, en las revistas, en las que se usa mayormente en forma de Y, como la que estamos observando acá. Y lo que vamos a observar acá es que, por ejemplo, en 1 y 5 nos va a definir más que nada que esté ubicado en zona de nariz. 2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3 nos van a decir los tercios que abarca en el labio, ¿no? Es una clasificación muy sencilla. 3 y 7 nos va a definir la zona alveolar, donde van los dientes, la zona alveolar que está comprometida, ¿no? 4, 8 nos va a indicar lo que es el paladar, ¿no? El paladar duro. 9 y 10 también paladar duro. Y 11, el paladar blando y una fisura submucosa, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, lo que abarque, vamos a sombrear la zona como para tener en nuestra historia clínica el tipo de fisura que va a tener nuestros pacientes. Es la manera como vamos a registrarlo. Y acá unos ejemplos. Acá parece que faltó sombrear 2.3, 6.3.
Pero, por ejemplo, vamos a ver, en este paciente tiene una fisura que abarca la zona nasal, 1/3, 2/3 de lo que es la parte labial, ¿no? En este paciente abarca el lado izquierdo, que abarca desde la zona nasal, el labio, los 3/3 del labio, la zona alveolar y completo el paladar duro y paladar blando. Y es por eso que se sombrea todo este sector, ¿no? En caso de ese paciente, el ejemplo es que tiene fisura doble, es una fisura bilateral que compromete la zona nasal, alveolar, palatina, paladar duro y paladar blando. Y es por eso que se sombrea toda la zona. Clasificaciones tenemos muchas, pero esta es la que utilizamos en el servicio, es una manera sencilla en la cual nosotros podemos registrar en la historia el tipo de fisura y podemos ver el compromiso que puede tener el paciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando un bebé nace, no? Bueno, muchas veces ya el padre, el profesional, sabe que el bebé va a venir con una fisura labiopalatina porque ya fue visto en una ecografía, ¿no? Hay veces no. Bueno, la primera evaluación es por el neonatólogo. Hará el diagnóstico de las fisuras y posibles síndromes asociados, ¿no? El odontólogo, ¿qué es lo que va a evaluar? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el servicio de ortodoncia? La evaluación de la fisura, el tipo de fisura, las recomendaciones de su alimentación, el tipo de chupón. Vamos a evaluar lo que es succión. Es un niño que tiene una pobre succión. Es por eso que tenemos que evaluar eso. Dependiendo de la necesidad, vamos a utilizar el tipo de chupón que necesita. Y de acuerdo al tipo de fisura vamos a determinar si es candidato para una ortopedia prequirúrgica como preparación para la primera cirugía del labio, ¿sí? Es importante las derivaciones a los diferentes profesionales que van a trabajar conjuntamente con nosotros para el diagnóstico y el tratamiento de un niño con fisura. El genetista, todos tienen un papel muy importante. El cirujano plástico es el que va a hacer la cirugía del labio. El genetista va a ver si es una fisura aislada o está asociada a otro síndrome, ¿sí? Vamos a ver la derivación al otorrino. La terapia física es muy importante, la terapia de lenguaje. Hay que estimular al niño desde muy pequeño, porque el niño con fisura es un niño que posiblemente tenga problemas del habla. Entonces, tiene que ir de la mano todas estas terapias para que este niño pueda avanzar. Todas esas especialidades deben trabajar conjuntamente. La lactancia materna es muy importante. También psicología. Psicología es una especialidad muy importante también porque trabaja desde el inicio con los padres, los cuales pues están llevando esta etapa en la cual están conociendo a un niño que quizás en un momento no esperaban, están conociendo a un niño que no esperaban, pero ellos van a tomar este tiempo para ir aprendiendo a conocer a su hijo y ayudarlo, ¿no? La anatomía del labio superior. Vamos a ver siempre la comparación de un labio normal y un labio que tiene problema de fisura, ¿no? En todo caso, acá, ¿qué cosa vemos alterado acá? La punta nasal. La punta nasal en un niño con fisura está desviado a la zona de no fisura. Tenemos lo que es el filtro nasal, está desviado, toda esta zona está alterada, ¿no? Está desviado hacia la zona de no fisura. Tenemos lo que es el arco de Cupido, no presenta arco de Cupido en esta zona por tener el defecto de la fisura, ¿sí? La base alar está alterada, ¿no? La columela desviada, ¿sí? Esto es en cuanto a una fisura unilateral. En una fisura bilateral tenemos una punta nasal deprimida o hay veces no observable, una base alar ancha, un prolabio, una premaxila protruida, ¿no? Una columela que no se observa, acá no hay tejido adecuado como para que el cirujano pueda hacer su cierre del labio. Acá tenemos
ciertas características. La punta nasal, acá para observar mejor, la punta nasal está desviado hacia la zona de fisura, de no fisura. Tenemos una base alar ancha, ¿sí? Una fosa nasal del otro lado deprimida, pequeña, ¿no? La abertura de la nariz pequeña, de la zona de no fisura, por el mismo desplazamiento. La columela desplazada, ¿sí? Para observar, ¿no? Mejor, detalladamente. La longitud del ala nasal está aumentada por la presencia de la fisura. A mayor tamaño de la fisura, la longitud va a estar más alargada, más aumentada. Es por eso que nosotros hacemos lo que es la ortopedia prequirúrgica, en la cual esta fisura va a disminuir el tamaño, se va a trabajar lo que es ala nasal, ¿no? Entonces va a mejorar mucho estéticamente, funcional, y va a ir en mejores condiciones para su primera cirugía de labio. La fosa nasal ancha, ¿no? Con un ápice bajo. La desviación del tabique nasal se desplaza a la base de la nariz, al lado no afectado. La alimentación del bebé. La alimentación del bebé es la mayor preocupación cuando un niño nace. La meta de este niño es de tener una alimentación lo más normal posible. Normalmente, antes se utilizaba mucho lo que es el obturador palatino. Hay lugares que todavía lo utilizan. El servicio de ortodoncia, ortopedia maxilar, trabaja con niños con fisura ya aproximadamente, este año vamos a cumplir 50 años. Es un servicio que se originó con la atención de niños con fisura, ¿sí? Entonces, la verdad que no se han utilizado los obturadores porque siempre los niños se alimentan muy bien en una correcta posición, ¿no? En una correcta posición se va a poder alimentar bien. Es por eso que nosotros no utilizamos el obturador. Es muy importante enseñarle a la madre la manera adecuada cómo alimentar al bebé. Nunca se debe alimentar a un bebé con fisura echado. Siempre es importante la posición semisentada, ¿no? Esta es la manera como se le estimula, se le enseña a la madre cómo debe alimentar. Siempre en una posición semisentada, la carita del bebé, en caso se pueda alimentar, que es lo mejor, sería que el niño se alimente del pecho de la madre, es en una posición lo más anterior al pecho de la madre, generando la posición adecuada, ¿no? Que la boquita del bebé cubra todo el pezón, ¿no? Y hacer un tipo de ordeño, ¿no? Porque este niño no tiene fuerza, no tiene fuerza de succión, no va a tener un sellado al momento de la toma de la leche por la presencia de la fisura. Es un niño que tiene pobre succión. Es por eso que lo más adecuado es, si se va a alimentar del pecho de la madre, la mamá estimule para que tenga regular leche, ¿no? Y sea en un modo de ordeño, ¿sí? Tenemos mamás que muy bien lo han hecho, ¿no? La mayoría de las madres por la etapa que pasan al conocer a su bebé y adaptarse, muchas de ellas pierden la leche, ¿no? Y muchas veces llegan los niños con bajo peso porque no se están alimentando adecuadamente. Muchas mamás, sin darse cuenta, dicen, sí ha tomado su leche, sí está tomando, y al momento que se le dice, a ver, vamos a ver la cantidad que tiene de leche, si es adecuada o no es adecuada, y cuando se retiran la leche no tienen la cantidad adecuada y ese niño no tiene el peso adecuado, ¿no? Es por eso que el trabajo conjunto con neonatología, ellos evalúan peso, si está bien el bebé, y si no, ya no queda otra de darle una fórmula, pero siempre se le estimula a la madre la importancia de la lactancia materna. Existen ahora sí mucha mayor cantidad de tipos de biberones que ayudan a la alimentación de un niño con fisura, ¿no?
tenemos diferentes tipos de biberones, ¿sí? Un ratito. Sí. Este es un niño que se está alimentando de frente del pecho de la madre, para que la mamá está colocando el dedo en el pecho, la mano generando, haciendo presión durante el pecho de una manera de ordeño, para que este niño sea alimentado. ¿Qué pasa si ya no se puede alimentar con la leche materna? La mamá ya dice que no tiene leche, entonces ya pasamos a la tetina ortopédica. Esta es una tetina ortopédica que muchos años lo hemos utilizado en el servicio. Es una tetina que la llaman también como pico de pato. Lo hemos utilizado hasta algunos años atrás. A mucha gente no le gustaba por lo que era tan amplia, decía que mi niño le da asco, es muy grande para su boca, pero la verdad que muchos niños se han alimentado con esta tetina. A mí me parece que es buena. Si la observamos, pues tiene una parte redondeada que sirve como un obturador. Nosotros en el servicio, como les comento, no utilizamos obturador. Colocamos la tetina, esta parte redondeada, es la que como es amplia, ocluye la parte de la zona, la fisura del paladar. Es una tetina que no viene con agujeros. Nosotros le realizábamos en la parte baja, es decir, la leche fluía por el lado de la lengua, ¿no? Y la parte superior ocluía la zona de fisura. Esta parte redondeada, ¿no? Esta parte redondeada era para generar cierta presión y fluya la leche, ya que es un niño con pobre succión. Eso lo hemos utilizado muchos años y quizás en provincia puede ser que todavía lo vendan. No es mala la tetina, si no tienen otra opción la pueden utilizar. El único problema es que esta tetina, por el material que es, no se puede hervir. Solamente se lava bien y se le pasa agua hervida. Ese es el problema en cuanto a la limpieza. Luego han aparecido otros tipos de biberones, ya con chupones, en el cuales ya contienen válvulas. Este es otro tipo de biberón, contiene válvula. Tiene un regulador que permite que la leche no retorne, ¿no? Ayuda para disminuir los gases, ¿no? Es un biberón que al bebé le va a permitir medir la cantidad de leche que sale. Si tiene más hambre, el bebé generará mayor presión sobre la tetina y fluirá mayor cantidad de leche, ¿sí? Aparte tiene esta botella flexible, ¿no? La cual puede ayudar al padre a generar mayor presión, ¿sí? Entonces son biberones que para qué han ayudado mucho y ya podemos hacer una mejor higiene en la parte de la tetina, que ya se puede hervir, ya se puede meter a un limpiador de tetinas que ahora venden en el mercado, así que no hay ningún problema. Esta es una foto de hace 2 años del servicio, como les comento, el servicio de ortodoncia y ortopedia maxilar va a cumplir ese año 50 años, atendiendo a niños con fisura, porque el servicio se originó para la atención de niños con fisura. Ahora por la demanda, por la necesidad, ya hay atención de ortodoncia a la población, pero se inició con la atención de niños con fisura. Acá tenemos al doctor Pedro Marota Camoriano, que es el que inició este servicio, ¿no? Que lo recordamos con mucho cariño. Está la doctora, en esta foto no se encuentra la doctora Norma Román, que también fue encargada del área de fisura labiopalatina en su momento, pero que ya no contamos con su presencia en este tiempo. Y está mucha gente querida del servicio. Y como les comento, ya es un servicio que tiene muchos años y mucha experiencia en el tratamiento de niños con fisura. Antiguamente utilizamos lo que era la ortopedia con banda elástica, el gorrito que nosotros le llamábamos, y que le colocábamos a todos los bebés recién nacidos. Luego hemos hecho la ortopedia con cinta adhesiva, que también actualmente lo utilizamos. Ortopedia con molde nasoalveolar, que es la placa NAN, que les voy a explicar un poquito, y la ortopedia con placas. Todo esto es preparación previa a la primera cirugía del labio del bebé, que es la parte que a los padres más les preocupa. ¿Cuándo le van a cerrar el labio a mi hijo, no? Que es su mayor preocupación. Entonces, previo a eso, nosotros trabajamos en el servicio para eso.
Este es el gorrito que lo utilizábamos hace años. Se conformaba, se realizaba en la cabecita del bebé, se confeccionaba con cosas muy sencillas, ¿no? Cinta pretina que se llamaba, que venden en las pasamanerías, cintas elásticas, y el objetivo era generar una presión en el labio, ¿no? Para generar una redirección del crecimiento de los rebordes alveolares, que es normalmente que se da, ¿no? Este gorrito se tenía que cambiar cada 10 días porque el niño crecía muy rápido, entonces teníamos que hacer un gorrito nuevo, ¿no? Este ya es una foto de hace muchísimos años, cuando recién inicié en el servicio, en el cual confeccionábamos gorritos. ¿Cuál era el objetivo de este gorrito? Trabajar lo que era el tejido blando, el prolabio, en caso de una fisura bilateral, ¿no? Y generar presión sobre la premaxila, ¿no? Pero un poco el problema de este tipo de gorritos es que como los bebés crecían muy rápido, generaban presión y a veces lastimaba el tejido, ¿no? En la mejilla del bebé, o de repente, como era algo que estaba superpuesta, se podía poner sobre los ojitos, se iba al cuellito porque los niños se mueven mucho, ¿sí? Pero conforme pasaba el tiempo veíamos la necesidad en los pacientes. Teníamos problemas con fisuras bilaterales muy protruidas, entonces buscábamos la manera cómo solucionarlo, ¿no? Utilizábamos el gorrito de diferentes maneras. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene la premaxila rotada, ¿no? Está muy protruida, muy rotada. Entonces combinábamos el gorrito para centrar la premaxila. A este tiempo el bebé es muy muy plástico su tejido y podemos modificarlo, trabajarlo en este tiempo de vida. Entonces utilizamos esas etapas primarias para trabajarlos, ¿no? Este es el bebé antes y después, ya la premaxila está centrada, pero todavía nos faltaba más cómo returirlo, cómo mejorar más a este bebé antes de la primera cirugía del labio, ¿no? Entonces vimos lo que era la ortopedia prequirúrgica, que nos daba muchos objetivos que nosotros necesitábamos, que si teníamos una ortopedia prequirúrgica, pues íbamos a tener una buena estética nasal, íbamos a corregir la malposición de los cartílagos, quizás menores procedimientos quirúrgicos de la nariz, ¿sí? Si se incluía la gingivo-periosteoplastía, que es un procedimiento, podíamos reducir la necesidad de cirugías mayores a futuro de los pacientes, ¿sí? Entonces, si nosotros iniciamos una ortopedia prequirúrgica, es decir, prepararlos a los bebés para las cirugías, en los primeros días de nacido íbamos a tener un resultado excelente si eran 15 días durante los primeros días de nacidos, o sea, lo más pequeño, ¿no? 15 días de nacido, un resultado excelente. Entre 15 y 20 días, buena. Entre 20 y 30 días, un resultado regular, y más de 30 días, un resultado malo. Yo, por necesidad de pacientes que ya han venido de 2 a 3 meses, he realizado la ortopedia prequirúrgica. He tenido resultados, no como los quisiera, pero sí han mejorado bastante y los ha ayudado a los pacientes. Pero lo ideal es lo más pequeño, ¿no? Porque para nosotros es muy importante. Yo soy ortodoncista, yo veo a los niños desde los días de nacido hasta los 18 años acá en el instituto. Y nosotros ya los vemos a los niños mucho más grandes, en los cuales pues tenemos que colocar las piezas dentarias en un lugar adecuado. Y nuestro problema principal es la deficiencia de hueso. ¿Dónde colocamos las piezas dentarias que tenemos? Entonces, para nosotros es muy importante que esa fisura sea lo más angosta, lo más pequeña, y que pueda tener más adelante un injerto óseo, que es un procedimiento que deben tener los niños con fisura, y podamos corregir la parte dentaria. Los dientes neonatales. Muchas veces al servicio llegan bebés que tienen como un tejido, como algo enrojecido en la zona de los rebordes. Un tejido de granulación puede ser. En algunos pacientes se nota como un tejido, en otros pacientes se nota
como ya un poco de un tejido dentario, en otros ya un tejido dentario. Nosotros tener un bebé con ese tipo de tejido de granulación es un poco limitante porque va a ser una zona sangrante, una zona de mucha irritación, una zona que la mamá va a tener mucho temor en realizar la limpieza. Por ejemplo, este paciente muchas veces llegan así y los mamás ni lo tocan y se sigue aumentando, sigue creciendo porque es una zona sangrante y sigue creciendo ese tejido de granulación. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Es removerlo. Si nosotros vamos a hacer una ortopedia prequirúrgica, con esto no lo vamos a poder hacer. No va a poder colocarse una placa ahí porque va a generar mayor sangrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es removerlo, uretear la zona. Eso lo hace el servicio de cirugía maxilofacial. Dentro de la odontología tenemos muchas especialidades. Tenemos cirugía bucomaxilofacial, endodoncia, pacientes médicamente comprometidos, dependiendo si yo tengo un problema de un paciente que es asociado a otros síndromes. Tengo servicios especializados que van a apoyar mi tratamiento dentro de odontología. Son varios servicios que ahorita no los recuerdo todos, pero sí, es completo el servicio. Y entonces, por ejemplo, esto lo está haciendo un cirujano bucomaxilofacial, va a remover ese tejido para que podamos tener un tejido limpio y poder trabajar la ortopedia prequirúrgica. ¿Sí? Es muy importante un control radiográfico para ver si esta radiografía, este diente pertenece a las piezas dentarias o es una pieza supernumeraria, ¿no? Por ejemplo, es importante, como les digo, acá se observa que es una pieza que está fuera de su lugar, ¿no? Es una pieza que tiene movilidad. Uno de los problemas de una pieza neonatal es que puedes tener el problema de ser aspirada por el paciente. Entonces, si hay un movimiento, si está muy movida la pieza, hay que retirarla, ¿no? Y previa radiografía de control, ¿sí? Entonces, acá hay una fotito en la cual están haciendo un procedimiento, igual la colocación de la anestesia y la extracción de la pieza dentaria previa ya evaluando la presencia de que la pieza no tiene tejido óseo de cual pueda cogerse, ¿no? Y acá se está eliminando lo que es la pieza dental, ¿no? Este es un artículo de la revista de odontopediatría latinoamericana, la cual habla en este tiempo del COVID, en este tiempo cómo vamos a trabajar. Y la pregunta es, ¿cuándo debe realizarse una intervención de diente natal en tiempos del COVID? Dice, en caso si no hubiera incomodidad por el bebé y la madre, solamente se debe realizar controles. La toma de la radiografía debe postergarse, ¿no? Porque dice que el hecho de colocar la radiografía puede estimular el flujo salivar, generar tos, ¿no? Y esto puede dar un mayor riesgo de contagio en este tiempo de COVID, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto ya compromete a la lactancia, hay presencia de úlceras extensas en la cara ventral de la lengua o hay una movilidad extrema? Ya debe ser extraído, ¿sí? Entonces, este es un artículo recién que es de agosto, ¿no? Del cual nos habla un poco de las piezas neonatales, tomar en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son los procedimientos? Para yo poder realizar una ortopedia prequirúrgica necesito hacer una impresión, ¿no? Una impresión, así como se hace normalmente para hacer una prótesis, un aparato ortopédico, necesito hacer una impresión, ¿sí? En el cual debemos tener mucho cuidado porque no vamos a trabajar solamente con un paciente grande, vamos a trabajar con un bebé que es un recién nacido, si es recién lo estamos conociendo, este niño puede tener problemas que nosotros no sabemos, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta los diferentes procedimientos de la impresión, ¿no? La posición del bebé en cuál van a tomarse la impresión. Hablan de muchas posiciones para la toma de impresión, algunos lo hacen boca abajo, completamente volteadito al bebé, o en la cuna de un hospital también, ¿no? La cubeta también es muy importante, tenerlas en el hospital, tenemos ya un stock de cubetas
¿no? De acuerdo al tamaño de los bebés, de posible tamaño de la boquita de los bebés. Y algo muy importante, el material de uso, porque con alginatos normales pueden desgarrarse fragmentos de material al momento de extraer, ya que tenemos una fisura, que no solamente es una fisura que observamos, sino que tiende a ser profunda, ¿no? Y puede ingresar en esa zona el material y al momento de retirarle puede quedarse en la zona de fisura y esa es una emergencia, ¿no? Que puede tener malos resultados, ¿no? Las impresiones para recién nacidos con hendiduras deben tomarse en un ambiente hospitalario, preparado para manejar emergencias, ¿no? Deben tener una succión, ¿no? Para aquellos momentos que puede haber una emergencia, ¿no? ¿Sí? Es importante también el uso del consentimiento informado y explicar a los padres los posibles riesgos que esto puede tener. Todo paciente que se va a tomar una impresión pasa por el neonatólogo, se evalúa las vías aéreas que estén permeables. Pues el niño, si no conocemos cómo está, puede tener un paro respiratorio, puede tener una reacción alérgica frente al material de impresión, ¿no? Se puede haber una aspiración del material en la zona de fisura, ¿no? Se puede atascar el material en la zona de fisura. Entonces, no es un procedimiento que se debe hacer en un consultorio, que se debe hacer en un centro especializado. Importante un consentimiento para toma fotográfica y para la instalación de placa. Como les digo, algunos tienen esa técnica de hacerlo boca abajo, completamente invertido, boca abajo como está en esta foto, ¿sí? O en cunas en el hospital, ¿no? El ayuno es muy importante. El niño mínimo debe tener 2 horas de ayuno, porque no puede el niño cuando se le toma la impresión llora, el niño llora, se mueve, puede vomitar y eso puede traer problemas. El niño mínimo debe tener 2 horas de ayuno para poder realizar el trabajo. Acá en el servicio lo que hacemos es evaluamos la saturación de oxígeno. El niño tiene que estar despierto, no sedado, en caso de ser un niño no sindrómico, que no tenga otro problema asociado, lo hacemos despierto, lo hacemos en el servicio, ¿sí? Lo hacemos con ayuda, siempre, yo no hago una impresión sola, siempre tengo una ayuda, puede ser maxilofacial, puede ser la persona con que trabajo, mi compañera de trabajo, en el mismo servicio, en la unidad de fisura labiopalatina, la cual lo trabajamos a 4 manos, porque una persona siempre tiene que estar pendiente a la succión. Mientras que yo puedo estar viendo la impresión, otra persona debe estar succionando cualquier resto, cualquier fluido, para evitar problemas con el bebé, ¿no? Este es antes de la impresión, probando la cubetita. Durante la impresión, una vez que ya está bien colocado mi material, rotamos al bebé hacia el lado derecho, izquierdo, dependiendo la posición, y para evitar si en caso hay algún vómito, fluido, pueda ser eliminado, ¿no? Yo lo prefiero hacer echada en la cunita, actualmente ya lo estoy haciendo echada en la unidad dental, para darle más libertad al bebé, ¿no? Y no estresarlo, ¿no? Esta es la impresión. Luego de la toma de impresión, revisamos bien si hay algún resto, ¿sí? Esta es la plaquita, todavía está haciéndose, falta el pulido, pero es una placa. En el caso de tener 2 botones, es porque es una placa bilateral, para un paciente que tiene fisura bilateral, ¿sí? Es una plaquita, no es un obturador, no es una placa exacta en boca, sino tiene ciertos alivios para permitir que se desplace el segmento mayor de la fisura, para permitir redireccionar el crecimiento. Una placa obturadora es una placa exacta, la cual no va a permitir el crecimiento de los maxilar. Ambos rebordes se van a mantener estáticos porque el acrílico entra en toda esa zona,
¿sí? No es una placa obturadora, es una placa ortopédica, ¿sí? Que es cogida por adhesivos que van a agarrar en los botones que vimos antes, se cogen y se genera presión, ¿sí? Ahora, con todo este tiempo de COVID, hay artículos y nosotros mismos lo estamos viendo que es imposible muchas veces atender a los niños con fisura y seguir haciendo la ortopedia prequirúrgica, ¿no? Pero tenemos la telemedicina, la cual, ¿sí? Es una opción más, ¿no? Para seguir trabajando, guiar a los pacientes. En este artículo habla sobre la opción de la telemedicina, ¿no? En el cual se le da la opción al padre de tener lo que es el tratamiento NAN y seguir guiándolo por una telemedicina, uso de tape, que son los adhesivos, como para generar ciertas presiones, ¿no? En los rebordes, ¿sí? Como les seguía comentando de la placa NAN, se va a coger de adhesivos de los botoncitos y se va a coger con las ligas intermaxilares de 1/4, ¿no? De pulgadas, como se presenta acá en la foto, se va a coger con un Steri-Strip o micropore, que también es lo que utilizamos, porque la verdad que el costo va sumándose con un Steri-Strip. Y con el micropore, cortándolo adecuadamente, podemos realizar el mismo trabajo, ¿sí? Acá está la placa puesta en boca. Acá están los adhesivos que se cogen de los botones, ¿sí? Este es un paciente bilateral, por eso que tiene 2 botoncitos. En el caso del paciente unilateral va a tener solamente un botoncito, ¿sí? Y va a generar una presión que va a ser constante. Esto lo tiene que usar de manera diaria. Se alimenta con esta placa, duerme con esta placa el bebé, lo usa a las 24 horas, solamente lo retira 2 veces al día para la limpieza, ¿sí? En caso que, como es una placa, no es una placa obturadora, sino una placa ortopédica, no es exacta en boca, porque al confeccionarse se tiene que hacer ciertos alivios. Y si uno quiere que haya mejor adhesión, se puede utilizar una pasta adhesiva para que tenga más estabilidad, ¿no? Y acá se muestra la fuerza que se genera, ¿no? Al colocar el adhesivo con los botones, ¿no? Se genera el doble del tamaño del elástico, ¿sí? Y acá hay unos casitos, ¿sí? En el cual este es un bebé, ya hemos hablado de las características del ala nasal deprimida, ¿no? La punta nasal desviada hacia la zona de no fisura, ¿sí? Acá podemos observar los rebordes, acá la división, la fisura, ¿no? Como tenemos una base alar deprimida, acá está el bebé con su placa, acá hay un aditivo que se coloca luego de que ya disminuye el tamaño de la fisura, es un stem nasal, en el cual va a trabajar la parte nasal, ¿sí? Y acá podemos observar cómo estaba el ala nasal deprimida y cómo ya está más elevada, más conformada, la fisura más disminuida, y vemos cómo la columela está más centrada, ¿sí? Entonces es un trabajo que se hace en el servicio y que ayuda en la preparación para la primera cirugía del labio, ¿sí? Este es un antes y un después, ¿no? Otros pacientes ya con otros problemas asociados, en el cual comenzó, mira, esta premaxila muy protruida. Acá no vemos columnela, no vemos punta nasal, ¿no? Está muy protruido. Y acá combinamos con un gorrito, ya que el bebé tenía problemas musculares, ¿sí? Entonces acá ya vemos que ya se observa lo que es un prolabio, ya se observa una columnela, está acá antes de la cirugía, y acá hay esto con fisura bilateral, ¿sí? Antes y después, este es antes de la cirugía, este es antes y después de la cirugía, ¿sí? Más pacientitos, acá observamos cómo se ve la fisura, ¿no? Este es el espacio que presenta. Acá ya está disminuida, ¿no? Acá está con su plaquita, con sus adhesivos, con su stem nasal que va a trabajar la parte nasal, ¿sí?
Y acá vemos cómo estaba antes de la cirugía, cómo estaban los rebordes. Este es el segmento mayor, este es el segmento menor, y cómo se conforma la arcada, ¿no? Ya vemos una arcada más conformada. Sí, y esto es en modelitos lo que tenemos, ¿no? Muchas veces tenemos premaxilas rotadas, entonces esto se centra, este procedimiento centra la premaxila y la retruye, ¿no? Acá vemos que tiene pues 10 milímetros de separación y acá solamente tiene 2 milímetros de separación, la cual ayuda enormemente. Acá vemos el segmento mayor, el segmento menor, ¿no? La fisura en sí, ¿no? Y acá cómo se ha redireccionado. Esta plaquita, aparte de ayudarnos para el cierre de la fisura, también nos permite el crecimiento, ya que es una misma placa que nosotros vamos a ir generando desgaste y aumentando la placa para permitir el crecimiento. O sea, redireccionamos y también permitimos el crecimiento. Una placa obturadora tiene que ser cambiada cada cierto tiempo porque no nos va a permitir el crecimiento. ¿Sí? Cuando realicen el manejo de los bebés, es muy importante estar en un ambiente tranquilo, un ambiente limpio y tener todo a la mano para poder hacer el manejo. Normalmente, como le había comentado, esta placa tiene que estar las 24 horas del día y solamente tienen que ser retiradas 2 veces al día, la cual se le va a hacer la limpieza, ¿no? Y hay algo muy importante, la limpieza del paladar. La limpieza del paladar del bebé. Si se usa adhesivos, con mayor razón. Hay que envolver en una gasita el dedito, que se le explica a la mamá, el dedito con una gasa con agua hervida tibia, ¿no? La cual va a limpiar todas las zonas y los rebordes. Son niños que desde muy pequeños están acostumbrados a la limpieza, si es que la mamá lo hace de manera correcta, ¿no? Ya cuando ya van creciendo, los he tenido ya más grandecitos, ellos se adecúan a que un profesional le esté tocando la boquita y permiten el trabajo en ellos, ¿sí? Es muy importante que tengan el material para ellos en un tupper aparte, su tijera, su gasa, sus cosas para el bebé. No mezclar con los objetos de otra persona, sino los objetos para el bebé y todo muy limpio, ¿sí? Acá es una foto en la cual se está viendo la limpieza con una gasita, ¿sí? En la boquita del bebé es muy importante. En los niños con fisura es más difícil, porque tenemos la zona de fisura que también tiene que ser, que tenemos que hacer el aseo, no dejar de lado esa zona, ¿sí? Muchas veces se utiliza también hisopos, la mamá tiene que estar bien ubicada porque el bebé se mueve, entonces tiene que hacerse con mucho cuidado la higiene. Los beneficios de tratamiento prequirúrgico estimula y redirecciona el crecimiento, la postura normal de la lengua. Muchas veces los bebés con fisura tienden a interponer la lengua en la zona de fisura, estimulando de que se cierre o se abra más esa fisura, ¿no? Reduce las infecciones del oído medio, y al disminuir el tamaño de la fisura alveolar tendremos fisuras de menor tamaño, donde el injerto óseo alveolar, que es un procedimiento que se hace cuando esté más grandecito, se realizará si es necesario, ¿no? Las emergencias es si el bebé no está comiendo bien, llora excesivamente, hay lesiones en su boquita, ¿no? O se perdió, se rompió el aparato. En sí, la biomecánica de este aparatito es una placa en la cual está aliviada la zona de fisura, es una zona que está libre como para redireccionar el crecimiento. Se va a generar fuerzas en la zona, exactamente en la zona del segmento mayor, para guiar el crecimiento, para redireccionar muchas veces que está abierto ese segmento mayor. Vamos a dejar libre la zona donde vamos a querer que se dé el crecimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá podemos observar en esta fotito de que esta es la parte de la boquita, este es el segmento mayor, este es el segmento menor, esta es la zona donde vamos a generar presión y esta es la zona de desgaste para la parte externa para añadir acrílico, ¿sí?
añadir acrílico donde nosotros queremos que siga el crecimiento y remover acrílico donde nosotros queremos redireccionar. El moldeo nasal es la parte donde está el stem nasal, es donde va la nariz, lo que habíamos visto en las fotos. Eso se va a colocar cuando ya la fisura disminuye. Un promedio de las fisuras, en promedio es de 9 milímetros, cuando ya disminuye 5 milímetros, ahí podemos colocar. Hay fisuras mucho más amplias, de 12 milímetros, depende, todos los casos no son iguales. Esta es la placa en sí en boca. La placa coloca en boca, el botón, y es el stem nasal que le digo que se va a colocar cuando el bebé tenga, pues, cuando haya disminuido el tamaño de la fisura. La queiloplastía es la primera cirugía del labio, ¿sí? En la cual nosotros estamos preparando a nuestro bebé para esa cirugía. Una vez que el bebé ya pasó esa etapa, ya los papás están con su bebé, están disfrutando, porque la verdad para ellos, para todo padre es una alegría ver a su niño ya, con el labio cerrado. Ya, este es un promedio de los 3 meses, 3 o 5 meses. Ya viene una etapa en que hay que cuidarlo mucho al niño, la limpieza del bebé, la limpieza dentaria, la prevención, ¿no? Ya comienzan a aparecer los primeros dientes, el bebé comienza a alimentarse, ¿no? Ya con sus papillas. Entonces ya viene el problema, ¿y ahora cómo lo voy a alimentar si tiene la fisura del paladar? Porque al inicio solamente se va a cerrar el labio, luego va a venir el cierre del paladar. De la igual manera que se alimentó, tomó su leche, igual va a comenzar con las papillas. Quizás en algún momento, como mecanismo de defensa, puedan eliminarlo por la naricita, que puede pasar, pero el bebé se va adecuando y se alimenta muy bien teniendo una fisura en el paladar, porque esa fisura todavía se va a cerrar al primer año de vida, en un promedio, año y medio que pueda ser cerrada esa fisura, ¿sí? Algo que hay que considerar también es que es un bebé que quizás tenga un problema en el habla. Es muy importante la terapia de lenguaje, ¿sí? Puede afectar el habla, ¿sí? Y es muy importante el control con el terapeuta de lenguaje desde muy temprano. Como le comentaba, la palatoplastía es una cirugía ya para el cierre de paladar, puede ser entre los 12 y 18 meses. En un niño con fisura va a tener muchos problemas que lo vamos a poder ver desde la dentición temporal: maloclusiones, microdoncias, dientes pequeños, alteraciones en las posiciones dentarias, falta de formación de piezas dentarias, piezas retenidas, dientes supernumerarios, hipoplasias dentarias, alteraciones en el color de las piezas vecinas, especialmente aquellas que están en la zona de fisura. Variación en la forma de los incisivos. Son niños que no van a tener la forma media alterada, especialmente en la zona de fisura, ¿sí? Algunas fotitos de pacientes con fisura, como les digo, alteración en la posición dentaria, son maxilares estrechos. Es muy importante que conforme vayan creciendo ya podamos ir evaluándolo para comenzar una ortopedia, ¿no? Ya con placas, dependiendo de la necesidad de cada paciente. Pero en esta etapa es muy importante también, después de que se operó el labio, la evaluación por un odontopediatra. Tenemos la unidad de bebé, el cual trabaja con los niños desde muy pequeños y les enseñan a los padres cómo prevenir la caries dental, ya que ellos tienen más incidencia que otros niños. Entonces es muy importante que el odontopediatra le guíe a los padres la manera adecuada de la limpieza dental. Y también es muy importante la crema dental adecuada y la técnica de cepillado que van a tener. La prevención es muy importante. La incidencia en muchos artículos es muy alta en niños con fisura. Problemas en una vista radiográfica, mucho problema de deficiencia ósea es la que va a presentar estos niños. Por eso es necesario un injerto óseo cuando estén un poquito más grandes.
¿sí? Vemos en las radiografías dientes supernumerarios, transposiciones dentarias, dientes malformados. Entonces es un niño que va a necesitar mucha ayuda del odontólogo, de las diferentes especialidades, ¿sí? Para poder que este niño sea dado de alta a futuro, mayormente a los 18 años, ¿no? Acá hay ciertas radiografías en el cual podemos observar que vamos a tener maxilares estrechos, ¿sí? Piezas que no van a tener dónde erupcionar, las deficiencias óseas, esta es la zona de fisura, el canino que no va a tener un espacio donde erupcionar, entonces hay que ir haciéndoles controles, ¿sí? Acá hay más casos. ¿Sí? Y bueno, artículos que hablan mucho de la higiene dental, que debe ser mucho más minuciosa en un niño con fisura porque tiene mayor incidencia de caries, ¿no? Hay que tener mucho cuidado desde pequeños. O sea, es muy importante que el niño con fisura sea dirigido por un especialista a tener una adecuada técnica de cepillado, el uso adecuado de pastas dentales, enjuagues bucales, ¿sí? Existen soluciones para mejorar la higiene, en la higiene dental en pacientes con fisura. Bueno, no hay, este es un artículo, pero lo que se quiere es la implementación de programas estandarizados de prevención y control dirigido a la educación, motivación y cumplimiento para mejorar la higiene bucal en niños con fisura, ¿sí? Ha sido un gusto estar con ustedes en compartir. El tema es muy amplio, solamente se ha abordado el primer año de vida y les he dado como un pincelada de lo que podría ser a futuro y todos los cuidados que puedan tener, ¿no? Por los problemas que van a presentar a futuro estos niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Lourdes Mota. Realmente este tema nos ha despertado el interés y la necesidad de poder poner mayor énfasis y empeño en las orientaciones en los diferentes grupos profesionales en los que nos desenvolvemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy bien, llega el momento de recibir las consultas, las preguntas de parte de ustedes. Por favor, se agradece si lo pudieran realizar vía chat. Mientras tanto, podríamos ir conversando, doctora Lourdes Mota, su servicio actualmente, a través de qué medios podría estar dando este tipo de atención o recomendación. Claro, ya el servicio cuenta con la teleorientación a nivel nacional. Todos aquellos que puedan tener, los niños con fisuras siguen naciendo en todo el Perú. Aquellos que puedan tener alguna duda, necesitan una orientación, pueden llamar acá al hospital, que ya tenemos el servicio de teleorientación del Instituto Nacional de Salud del Niño. El teléfono es 416-2810. Pueden llamar y hacer su consulta. Gustosamente vamos a cubrir cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted pueda tener y toda la asesoría que le podamos dar a todas aquellas personas que tengan un niño con fisura alveolo-palatino o cualquier profesional que también necesite de nuestra asesoría. Perfecto, doctora Lourdes. Entonces vamos a estar difundiendo ese número 416-2810 para que de cualquier establecimiento de salud puedan acceder a alguna de las orientaciones y recomendaciones de nuestros especialistas en salud dental pediátrico y puedan recibir pues todo lo necesario hasta que nuevamente nos reinsertemos en la atención presencial. Entonces, al parecer, está recibiendo muchas felicitaciones, eso sí, pero al parecer todo está entendido. Muy bien, entonces, doctora Lourdes Mota, antes de despedirnos, quisiéramos recibir su recomendación final frente a este importantísimo tema.
Bueno, el nacimiento de un niño con fisura es una etapa que, bueno, los padres es un poquito difícil para ellos. Les damos el apoyo y todo el apoyo que pueda hacer por parte del hospital, del Instituto Nacional de Salud del Niño, para poder seguir el tratamiento que necesitan estos niños, ¿no? Ya sea en el instituto o en aquella región que pueda nacer un niño con fisura. Es un caminar, es un largo camino, pero hay solución. Hay cirugías en la cual ayuda mucho a que este niño pueda hacer su vida normal. Así es, y ese es el deseo de cada uno de los miembros que conformamos la gran familia del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, amigos, ha llegado el momento de agradecer a cada uno de ustedes, pero sobre todo mi agradecimiento especial a la doctora Lourdes Mota, que ha compartido el día de hoy un tema de su especialidad. Los invitamos a cada uno de ustedes a seguir conectados en esta importante actividad que es la telecapacitación procedente del Instituto Nacional de Salud del Niño. Me despido no sin antes hacerles recordar que esta exposición y las anteriores las pueden encontrar en nuestro canal YouTube, Videos Telesalud INSN. Muy bien, amigos, hasta una próxima oportunidad.